Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, un sábado más, un día más que el Señor nos da para poder reunirnos por este medio, por esta instancia y poder estudiar una lección más de la palabra de Dios, lo cual esta serie de lecciones que estaremos estudiando durante todas estas semanas, estas 12 semanas, 13 semanas, son temas muy relevantes y muy habituales que hoy día podemos encontrarnos en diferentes tipos de lugares y situaciones donde es importante que podamos aprender y tener el conocimiento necesario para abordar los temas de la mejor forma y de cómo Dios nos orienta que los abordemos. ¿Ya? Esta serie de lecciones se titula Temas contemporáneos, respuestas del Evangelio a temas de la actualidad. Hoy día nos toca un tema sumamente importante, un tema eh, quizás mirado desde el punto de vista médico, mirado desde el punto de vista secular de la gente, del mundo habitual, un tema conflictivo, un tema que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una postura clara y una postura basada en la palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios sobre el aborto? Vamos a estudiar hoy día esto. Invito en primer lugar a orar, a pedir la dirección de Dios, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, que abra nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, y que todo lo que aprendamos en esta tarde, en este momento, podamos atesorarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que en el momento que necesitemos estos conocimientos, esta palabra, venga a salir, a relucir y poder expresarla en la situación que estemos. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el día de vida, muchas gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Señor, nuestro descanso. Muchas gracias, Señor, porque tú permites que podamos reponer nuestras energías a las labores que hemos de emprender en este día. Te ruego, Señor, este momento que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, la presencia tuya, bendito Dios, sea sobre cada uno de nosotros, Señor. En tu palabra dice, donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. A pesar de que aquí no estamos reunidos físicamente en un lugar, pero sí estamos por intermedio de esta Zoom, unidos en el Espíritu, para poder estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tu presencia venga a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente, Señor, para atesorar, Señor, todas las enseñanzas, todas las orientaciones que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor, especialmente en este tema tan conflictivo, tan, Señor, bendito Dios amado, actualizado, Señor, en la vida, Señor, del ser humano hoy día, en la vida del mundo en general, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder a atesorar, a memorizar, Señor, todo para que cuando tengamos la oportunidad de hablar, cuando tengamos la oportunidad, bendito Dios amado, de expresar nuestra postura, de defender, Señor, tus enseñanzas, podamos estar preparados firmemente, Señor. Gracias, Señor, en tus manos maravillosas y poderosas nos colocamos. Amén, Señor. Amén. ¿Qué piensa Dios sobre el aborto? Vamos a leer un poco, digamos, el objetivo de esta lección que dice, entender que para la Santa Biblia el feto es un ser humano creado por Dios, destinado para su gloria y para su propósito, y el aborto, pecado. El texto base se encuentra en el libro Salmos, capítulo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. ¡Wow! ¡Qué relevante! Qué importante este versículo.
tus ojos vieron mi embrión. Vamos a leerlo de nuevo. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Vamos a la introducción. La palabra aborto proviene del latín ab, privación, y ortus, nacimiento, que significa privación del nacimiento. El aborto se puede clasificar en espontáneo o inducido. Consiste en que el propio organismo, independientemente de la voluntad de la mujer, expulsa el feto por las más diversas causas, imposibilitando la continuación del embarazo. El aborto inducido, por otro lado, consiste en la interrupción intencional del embarazo. En este último sentido, que surgen varias cuestiones éticas, varias cuestiones éticas. Perdón, me perdí un poquito la lectura. Varias cuestiones éticas. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la interrupción de la vida? ¿En qué circunstancias se puede justificar un aborto? ¿Debe considerarse el aborto una decisión personal o una opción aceptable para corregir los problemas de un embarazo no deseado? ¿Cómo debería ver el aborto una persona que respeta y obedece a Dios? En esta lección buscaremos respuestas bíblicas a tales preguntas. Tema actual. El aborto es una realidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre el 2015 y el 2019, los años 2015 y 2019, se llevaron a cabo un promedio de 73.3 millones de abortos inducidos, seguros e inseguros, en todo el mundo cada año. Imagínense, 73.3 millones de abortos inducidos por año entre el 2015 y el 2019. Esto quiere decir de que fue 3.5 veces la población de nuestro país por año que se abortaron. Actualmente casi 70 países en todo el mundo han legalizado el aborto, permitiendo la interrupción del embarazo a solicitud de la mujer. Según el Código Penal de Brasil, artículo 128, no existe delito de aborto en tres situaciones: riesgo para la vida de la madre, violación y anencefalia. Sin embargo, existen iniciativas para que el aborto sea despenalizado en terreno brasileño, como ha sucedido en otros países del mundo, e incluso mediante un proyecto de ley que modifica el Código Penal para que el aborto deje de ser un delito si se produce por voluntad de la embarazada hasta el límite de 12 semanas de gestación. Si un médico o un psicólogo certifica que no tiene las condiciones psicológicas para soportar la maternidad, se dan varias otras razones para intentar legalizar el aborto en Brasil y en otras palabras del mundo. Hay, por ejemplo, quienes sostienen que el feto es un mero órgano en el cuerpo de la madre y ella puede decidir al respecto. Además, algunos argumentan que la legalización del aborto es un tema de salud pública, es decir, los abortos ilegales generan complicaciones que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres, las cuales terminan en las redes de salud pública. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Oh, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La pregunta número uno, la cual nosotros vamos a responder con
con la introducción y parte del tema actual, dice la pregunta número uno. Basado en este primer ítem, conteste la triste realidad del aborto y los principales argumentos en defensa de la legalización. Antes de responder esta pregunta, vamos a leer un poquito el número uno para poder entender. Un poquito, deje buscar una. Aquí está. Vamos a responder primero la pregunta de cómo leer el número, ¿ya? Dice, basado en este tema, este primer ítem, conteste la triste realidad del aborto y los principales argumentos en defensa de su legalización. Eh, yo en esta oportunidad me voy a referir un poco a la situación, en esta oportunidad me voy a referir un poco a la situación de nuestro país. ¿En qué está nuestro país? ¿Tú sabes algo al respecto de eso? Bueno, yo estuve averiguando un poco en relación a esto y en el año 2017 se decretó una ley, la número 21030 del Código Sanitario, en la cual se promulga la despenalización de la interrupción voluntaria de una de un embarazo, de un aborto. La despenalización. Eso significa de que no va a haber ningún tipo de represalia jurídica a una interrupción voluntaria de un embarazo, siempre y cuando esté en estos tres tipos de casos. Peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y un embarazo por violación. Son las tres causales que hoy día Chile aceptó y está permitiendo de que se pueden realizar abortos en estos tres tipos de casos. Es una realidad triste, ¿verdad? Es una situación que de alguna forma eh, quizás nosotros como cristianos estamos en una situación bastante compleja porque la humanidad, quizás el país completo, está a favor de este decreto ley para producir un aborto en este tipo de situaciones, pero nosotros como hijos de Dios de ninguna forma debemos aceptar este tipo de situación. Es una realidad triste donde de alguna forma empobrece al país, empobrece la vida de las personas, empobrece una nación, en permitir que un ser que está dentro del cuerpo de una mujer, sin tener ninguna posibilidad de defenderse, sin tener ninguna posibilidad de poder expresar su voluntad, se le aplica una ley autoritaria donde no se le permite vivir. En realidad es triste para este país, para la humanidad entera, de que tantos abortos se realicen por año. 73.3 millones de abortos al año. Es triste, pero bueno. Respuestas bíblicas. 2. ¿Qué dice la Biblia, nuestra única regla de fe y conducta sobre el tema del aborto? Si bien ningún texto bíblico trata específicamente el tema, a partir del análisis de algunos de ellos es posible sacar algunas conclusiones decisivas sobre el tema, que muestran que la práctica del aborto inducido no está alineada con la voluntad de Dios, que la práctica del aborto inducido no está alineada con la voluntad de Dios. Ya, vamos a hacer el ítem número 1 para contestar la pregunta número 2.
¿ya? El embrión es una persona. El problema central del aborto está relacionado con el comienzo de la vida. Bíblicamente, la vida comienza en la concepción. El embrión es una persona. Desde el momento de que el óvulo fue fecundado, ya empieza, a los pocos días, empieza a aparecer ya un, un ser viviente, un ser viviente. El Salmo 109 dice, me entretejiste en el vientre de mi madre, versículo 13. El proceso de crecimiento del embrión no es una casualidad, sino una obra divina. Job 10, 8, 11. Aunque en el Salmo 139 el salmista adulto mira su vida, incluso antes de nacer, refiriéndose a sí mismo a través de pronombres personales, yo y me, ya que es consciente de que durante su vida prenatal y postnatal es la misma persona. El salmista se refiere a su pasado, versículo 1, y su presente, versículo 2 y 3, el futuro en el versículo 4, versículo 10 y su etapa prenatal en el versículo 13. En total se refiere a sí mismo como yo en el versículo 16. La palabra golem, traducida como sustancia, es una para describir a uno mismo mientras uno está en el útero antes de que el feto sea formado. Físicamente en un ser humano en miniatura, Dios se preocupa por el niño y lo está moldeando. Dios se preocupa por el niño y lo está moldeando. Salmo 139 hasta el versículo 13 al 16, que me gustaría que pudiéramos leerlo. Salmo 139. Vamos a leerlo, por favor. Versículo 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Vamos a la pregunta número 2. Contestar la pregunta número 2. Dice, basado en el ítem 1 del comentario anterior y el Salmo 139, versículo 13 y Job 10, 8 y 11, comente sobre el comienzo de la vida. ¿Se puede considerar el embrión como una persona a la luz de la Biblia? Sin duda, la vida del ser humano comienza con la concepción, en el momento que el óvulo es fecundado. Médicamente se dice que, que a los 5 días de que el óvulo es fecundado, a los 5 días ya aparecen células vivientes. Células vivientes. A los 5 semanas ya hay latido de corazón. A las 5 semanas ya hay latido de corazón. Es la medicina que dice eso. Que a los 5 días ya hay formadas células vivientes cuando el óvulo ya está fecundado. Y a los 5 semanas ya existe el latido de corazón. ¿Ya? Sí, a la luz de la Biblia se debe considerar el embrión como una persona. A la luz de la Biblia se debe considerar el embrión como una persona. El momento que el óvulo es fecundado, pasa a ser un embrión y eso ya es considerado como una vida dada por Dios. Amén. Vamos al ítem número 2 para contestar la pregunta número 3. Dice, ser
vivo desde la concepción. La Biblia trata al feto de la misma manera que trata a los bebés. Génesis 25:22, Lucas 1:44, Éxodo 21:22. En el Antiguo Testamento las mismas palabras hebreas se usan para describir a los no nacidos, bebés y niños. En el Nuevo Testamento el griego también usa las mismas palabras para describir a los niños por nacer, bebés y niños, lo que indica una continuidad desde la concepción hasta la niñez y desde allí hasta la edad adulta. La palabra griega brepos se usa a menudo para un niño por nacer, para los bebés recién nacidos, para referirse a los pequeños que la gente traía para que Jesús los bendijera. Por ejemplo, bepros se refiere a los niños asesinados por orden de Faraón, pero en Lucas 1, 41, 44 se usa la misma palabra para referirse a Juan el Bautista cuando tanto María como Elizabeth estaban embarazadas y el bebé de Elizabeth saltó en su vientre al saludar al bebé de María. La pregunta número 3 dice, ¿por qué basado en el texto de Lucas 1, 41, 44, 2, 12, 16, 1 Pedro 2, 2, Lucas 18, 15, Hechos 17, 7, 19, podemos decir que la Biblia trata a los niños por nacer, a los bebés y a los niños de la misma manera? Al analizar los pasajes bíblicos, que me gustaría que tú también los leyeras, me doy cuenta que la Biblia trata a los bebés, niños y fetos de la misma manera. Y llego a la conclusión que la palabra de Dios, ya dentro del vientre de la madre, es considerado como una vida, es considerado como un ser viviente. Dios en estos pasajes bíblicos nos está mostrando de que desde el momento de que el bebé está en el vientre de la madre, no indicando precisamente cuánto, cuánto tiempo se debe tener o está ya en el vientre de la madre, no especifica un poco, pero sí dice desde cuando me conociste desde el vientre de mi madre, me tejiste, me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea, eso nos va a demostrar de que Dios está preocupado desde el momento de que Él permitió de que este ser viviente, este embrión en primer lugar y posteriormente feto, es cuidado y tratado de la misma forma como Él trata a los niños ya nacidos, los bebés, los ya prenatal y aún más los que nosotros ya somos adultos. Somos tratados de la misma manera en todo momento, en todo minuto, en todo segundo de nuestra vida somos tratados de la misma forma por parte de Dios. Amén. Vamos al ítem número 3 y contestar la pregunta número 4 que dice, Dios se relaciona con el feto. Hay varios textos que expresan la idea de Dios en relación con el feto. La expresión me formaste presente en varios textos bíblicos refuerza esta convicción. Refuerza esta convicción. Los, los profetas tienen la misma convicción. Bíblicamente, lo que aún no nacieron ya son personas y la vida comienza en la concepción. Algunos usan el texto bíblico de Éxodo 21, 22, 25 en un intento de evaluar al feto humano, diciendo que quien mataba a un feto no recibía la pena de muerte, ya que esta era solo una vida potencial. Sin embargo, según el verbo yasa presenta en el texto tenemos referencia al nacimiento de un niño vivo. Es decir, este texto habla de un accidente que provoca el nacimiento prematuro de un bebé y no su muerte. No dice nada sobre la muerte fetal en el texto, mucho menos se intenta devaluar el feto o considerando no humano.
¿Podemos usar el texto de Éxodo 21, 22, 25 en un intento de devaluar el feto humano, dado que el feto es una persona? ¿Cómo debemos actuar frente a tres situaciones de que, la que el Código Penal autoriza el aborto? Yo creo que me gustaría que mejor leyéramos estos pasajes bíblicos para poder entender un poco esto. En el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 22 y 25. Dice, mas si viere muerte, perdón, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiera al marido de la mujer y juzgaren los jueces. Pero mire lo que dice más adelante, el versículo 23, ¿ya? Mas si viere muerte, entonces pagará vida por vida. Wow, wow. Aquí la palabra de Dios por intermedio del libro de Éxodo nos está mostrando de que en estas dos causales va a haber un castigo. Una, si alguien quisiera, por alguna razón, produciera un daño a una mujer embarazada, y si eso produce un aborto espontáneo, eso es considerado también un delito que va a ser juzgado por el marido de la mujer y también lo van a juzgar los jueces. Pero mire lo que dice, más aún, dice, más si viere muerte, entonces pagará vida por vida. Wow. Dios no aprueba el aborto. Esta palabra claramente nos está diciendo de que si alguien intenta producir la muerte de un feto, de un ser viviente, de un embrión que está dentro del cuerpo de una mujer, la paga debería ser muerte. La paga debería ser muerte. Entonces, categóricamente Dios no permite el aborto en la mujer. ¿Por qué razón? Porque en Isaías capítulo 2, versículos 6 y 8 nos dice, Dios quita y da la vida. Incluso este versículo se puede utilizar para demostrar que el feto humano, no importando el periodo de su desarrollo, es considerado como una vida. Sin duda es un tema muy conflictivo. Muy conflictivo, pero como hijo de Dios nuestra postura es clara. No podemos violar, en primer lugar, no podemos violar el primer mandamiento que dice, uno de los mandamientos, pero no el primero, uno de los mandamientos que dice, no matarás. El momento de que una persona es sometida a un aborto, tanto la que está permitiendo que le hagan un aborto y la que está realizando el aborto, ella está violando uno de los mandamientos que dice no matarás. Y en segundo lugar, no podemos ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Es quien da y quita la vida. Es Él el único que puede autorizar, o el único que puede decir sí se puede hacer y no se puede hacer. Pero el ser humano no tiene autoridad para eso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que defender esa postura. Sin duda estas tres causales que prácticamente en todo el mundo son generalizadas, que son por la seguridad de la vida de la mujer, por la, por la, por la inviabilidad del feto a poder vivir después a poder tener una vida después de nacer,
o por el hecho de que una niña o alguien haya quedado embarazada por una violación, que son causales totalmente trágicas y son respetables y son muchas veces también aceptadas, pero no es nuestro rol, no es lo que nosotros, el lugar que nosotros debemos ocupar, porque es un lugar que Dios tiene que decidir. Él es el que da y quita la vida. Vamos a leer el ítem número 4. Dice, algunas preguntas prácticas. A la luz de los principios presentados, ¿cómo abordar las tres situaciones en las que el Código Penal brasileño utiliza el aborto? En primer lugar, en el tema de salvar la vida de la madre ante el dilema de elegir entre las dos vidas, no parece haber ninguna objeción bíblica, aunque no es una decisión natural o sencilla. Existe consenso en que la opción se orienta a salvar la vida de la madre, ya que se inserta en el contexto social teniendo relaciones sociales. En segundo lugar, en cuanto al caso de anencefalia, aunque se nos diagnostique una breve esperanza de vida extrauterina, no tenemos derecho a quitarle la vida al feto. Al fin y al cabo, según el argumento bíblico que presentamos, el feto constituye un ser humano e identificado por Dios de esta manera. Finalmente, en cuanto a la tragedia de los casos de violación, es innegable la crueldad y la violencia que sufre la víctima de violación sexual. En este sentido, uno no puede ser indiferente e insensible. Sin embargo, ¿sería el aborto una garantía de la salud mental de la mujer que quedó embarazada contra su voluntad? Incluso, generado en circunstancias de terrible sufrimiento y violencia, es necesario reflexionar que el feto no es el agresor es el violador y el feto es una víctima inocente, al igual que la madre. Siempre debemos recordar que no hay nada en la escritura que sugiere ni remotamente que un niño por nacer es algo menos que una persona humana desde el momento de la concepción. Amén, mis hermanos. Ya hemos concluido parte de la lección, pero quedan los desafíos prácticos para poder ir terminando, ¿ya? Nos dice, desafío práctico, considere la prerrogativa de Dios sobre la vida. Los textos de las Sagradas Escrituras demuestran que la vida humana es de Dios y no de nosotros, y por lo tanto prohíben el aborto. La Biblia enseña que en última instancia las personas pertenecen a Dios porque todos los hombres fueron creados por Él. Así que es arbitrario e injustificado asumir que en algún momento de la formación de una persona su destrucción no sea un asalto a la prerrogativa de Dios el Creador. Dios el que da y quita la vida. La ley de Dios es enfáticamente clara. No matarás, Éxodo 20:13. Dios es el autor de la vida y solo Él tiene la autoridad para quitarla. En el libro del profeta Ezequiel leemos, la vida de todo ser humano me pertenece, tanto de los padres como de los hijos. Pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el autor de la vida y solo Él tiene derecho a quitarla? Comenta el tema. Sí, totalmente, totalmente. Es Dios quien tiene la autoridad de quitar la vida porque Él es el que la da. Amén. Considere las consecuencias del aborto en quien lo practican. Considere las consecuencias del aborto en quienes lo practican. Además de ser un pecado ante Dios, el aborto tiene terribles afectos psicológicos y trauma a lo largo plazo en la vida de quienes lo practican y consideran en él. Después del aborto son comunes los sentimientos de remordimiento, culpa, cambio de humor, depresión e incluso pensamientos suicidas. Estos efectos, además de llegar a la mujer que tuvo el aborto, también puede llegar al padre del niño abortado, a los abuelos o amigos que asesoraron, e incluso a los médicos y personal auxiliar que participaron en el aborto. Huyamos de esta práctica.
Si ya lo ha hecho o ha dado su consentimiento y está sufriendo tales efectos, pídele perdón a Dios y decida no caminar más por este camino. En Cristo es posible un nuevo comienzo. Juan 8:11. Además, si corresponde, busque la ayuda de un profesional. Puede considerar los efectos psicológicos y relacionales después de un aborto. Sí, sin duda yo creo que el, el estar sometido a una mujer o personas que están sometidos a esto, de alguna otra forma eh, ellos van a pasar por situaciones quizás traumáticas, situaciones donde van a tener problemas psicológicos. Y se deben considerar que las personas que de alguna forma vayan a, por alguna razón ellas están decidiendo querer abortar, tarde o temprano van a tener algunas consecuencias psicológicas traumáticas por la situación. El grado de culpabilidad, el remordimiento no los va a dejar tranquilos. El enemigo es muy astuto. El enemigo en el momento de tu desesperación, porque realmente quizás no deseas ese hijo, realmente ese hijo lo consideras como un problema para tu vida profesional, para tu vida personal, familiar. Quizás tu condición socioeconómica no te lo permite y te entras en un estado de desesperación. El enemigo actúa y habla a tu mente diciéndote que eso es bueno, que el camino que tienes, el camino que debes seguir en abortar, en, en querer cortar la vida de ese ser viviente, de ese niño, ese bebé, ese feto, ese embrión que está en el cuerpo. Pero después, una vez que ya lo realizas, él astutamente empieza a colocar en tu mente, en tu corazón, remordimiento, culpa por lo que has hecho. Te acusa delante de Dios. Y muchas veces personas llegan a quitarse la vida por eso. Es tanto el pesar en la carga emocional, psicológica que llevan encima de que llegan a quitarse la vida. Porque ese es el objetivo de Satanás, el enemigo de Dios. Destruir a la humanidad, destruir la vida de las personas. Por eso que considera estas cosas, considera estas palabras, considera de que aunque exista un pequeño latido, donde exista una pequeña célula viva, es un ser que Dios está permitiendo que viva. No importa las circunstancias que tuviste que pasar, no importa quizás el dolor que tuviste que vivir, Dios te sanará, Dios te protegerá y Dios te fortalecerá y te ayudará a poder salir adelante. Bueno, mis hermanos, hermosa lección, una lección gratificante, una lección de un tema muy conflictivo, muy difícil, muy actual. Espero que toda esta enseñanza, todos estos consejos que Dios nos da pueda servir para cada uno de nosotros. Vamos a hacer mi compromiso, el desafío de esta semana, dice, comprométase a luchar por la vida y estar en contra del aborto. Sin embargo, si por alguna circunstancia ya ha experimentado la práctica del aborto o ha alentado a otro en esta dirección, la Biblia tiene un mensaje para su vida, considerando que el feto es un ser humano creado por Dios, destinado a su gloria y su propósito. La acción abortiva constituye un pecado ante Dios, pero como hemos visto, Dios perdona. Por lo tanto, como ocurre con otros pecados, quienes han tenido un aborto, una vez que reconocen su error, pueden encontrar en Cristo Jesús el perdón genuino y la paz interior, siendo liberados de las culpas y traumas de su pasado. La iglesia de Cristo debe tratar al pecador partiendo de su dolor y angustia y ofrecer a quienes han experimentado o alentado
el aborto, el perdón y la esperanza garantizado por la palabra de Dios. Amén. La iglesia en China, oh, la iglesia en China, el momento misionero dice, la iglesia en China sigue creciendo con fuerza, sin embargo, la vida para los cristianos es muy complicada. El país ha subido 6 puestos en la lista desde el año pasado. La política de sinización de la iglesia se está implementando en todo el país. El Partido Comunista se apoya fuertemente la identidad cultural china para mantenerse en el poder y, por tanto, limita cualquier cosa que percibe como una amenaza a su control sobre la sociedad. Las restricciones nuevas sobre Internet, las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales y las nuevas legislaciones de 2018 sobre la ley religión se está aplicando estrictamente y a esto limitan seriamente las libertades de las personas. Como resultado, las iglesias están siendo monitorizadas de cerca y siendo cerradas. Esto afecta tanto a la iglesia independiente como a los movimientos de las tres autonomías. Las limitaciones sobre la actividad cristiana se limitan al cambio de leyes. Ore, pida al Señor que le dé a los líderes de la iglesia en China sabiduría, perspicacia y guía a medida que dirija a las congregaciones a la luz de las crecimiento, restricción y vigilancia. Hay que orar por este país, hay que orar por los cristianos que están en este país, están sufriendo este tipo de situaciones. Yo leí hace un tiempo atrás de que los cristianos en ese país, para poder tener acceso a la palabra de Dios, plastificaban las hojas de la Biblia para poder irse pasando uno por uno en forma clandestina. Hoy día quizás está un poco más abierto, pero igual hay opresión, igual hay restricciones, incluso hasta consecuencias graves de muerte a los que a los perseguidos, a los que creen en Jesús y son perseguidos. Vamos a orar y en esta hora por dar término a esta lección y que tengan un feliz sábado, mi querido hermano. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por este tema tan importante para nuestras vidas y que nosotros como hijos de Dios podamos tener una postura tan fuerte en este tema, Señor, ante estar en contra de esta situación, Señor, del aborto. Sabemos de que en el momento de la concepción tú eres el que da la vida y tú tienes la autoridad para quitarla, Señor. Por eso que en este momento, Señor, te pido que tú puedas grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los conocimientos, palabras, Señor, orientaciones que tú nos diste en esta hora, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus actividades, que este día santo sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos cada día, Señor, a fortalecer nuestra vida espiritual, a ir creciendo cada día en nuestra vida espiritual por intermedio de la oración, por intermedio de la palabra, Señor, por intermedio de la reflexión, la meditación, buscándote más, Señor, bendito Dios, cada día, dedicando más tiempo para ti, para la honra y gloria tuya. Gracias, bendito Dios, por todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Señor Salvador Jesucristo. Te lo pido, te lo agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Un gran abrazo a la distancia, que tengan un feliz sábado. Amén.